Buenos días, alumnos, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a dar inicio al teórico de hoy. Voy a compartir con ustedes pantalla. Les pido un segundito para empezar a trabajar con el tema que vamos a desarrollar. Estamos viendo los distintos mecanismos que hacen a la inmunidad. Hoy nos toca trabajar con el sistema del complemento, que si ustedes recuerdan, es uno de los sistemas humorales que corresponde a la inmunidad innata, es un mecanismo propio de la inmunidad innata, que tiene a la vez varios aspectos que puede poner en juego y a través de esos varios aspectos puede ayudar en el proceso inflamatorio y en la eliminación del agente patógeno, ¿sí? Lo que tienen que acordarse siempre que hablemos de algún elemento que participa de la inmunidad innata, lo que siempre se tienen que acordar es que los elementos de la inmunidad innata lo que hacen normalmente es, de alguna manera, colaborar con la formación del foco inflamatorio. Recuerden que el foco inflamatorio es la manera en que la inmunidad innata responde cada vez que reconoce a un antígeno. Estuvimos viendo en la primer clase de esta semana cómo hace el sistema inmune innato para reconocer un antígeno. Estuvimos revisando receptores RRPs y algunos otros tipos de receptores que ayudan justamente a que, perdón, a que ayuda justamente a que se haga el reconocimiento del antígeno. Bueno, empezando a hablar del sistema del complemento, como les acabo de mencionar, es el mecanismo humoral más importante que pone en juego la respuesta inmune innata, pero solamente, y esto lo vamos a ver ahora cuando desarrollemos el tema, solamente es importante el sistema del complemento cuando tenemos inmunidad frente a bacterias inclusive extracelulares. Vamos a ir viendo a lo largo de las próximas clases que cuando el microorganismo es intracelular, como nos puede pasar a veces, el sistema del complemento no tiene ningún mecanismo efector para hacerle frente a los patógenos intracelulares. Tampoco tiene utilidad el sistema del complemento cuando tenemos parásitos, y sobre todo cuando son parásitos de gran tamaño, porque estos parásitos de gran tamaño tienen membranas celulares bastante complejas, bastante resistentes, donde el sistema del complemento prácticamente no tiene ningún mecanismo efector para producir algún daño o alguna lesión, ¿sí? Bueno, dentro del sistema del complemento lo que vamos a encontrar como componentes del sistema del complemento, vemos un grupo de proteínas, ¿sí? Un grupo de proteínas donde por un lado tenemos las proteínas activadoras del sistema del complemento. En este grupo vamos a encontrar numerosas proteínas que tienen como principal fuente, como principal tejido que lo va a sintetizar al hígado. Sin embargo, también estas proteínas pueden ser sintetizadas por células, como por ejemplo los monocitos, los macrófagos, las células endoteliales y las células epiteliales mucosas. Esas proteínas que normalmente se denominan con una letra C mayúscula acompañada de un número, hablamos de la proteína C1, C2, C3, C4, hasta la C9. Esas proteínas normalmente se encuentran en sangre y en líquido extravascular y se encuentran de manera constante, o sea, siempre, inclusive en ausencia de procesos inflamatorios, estas proteínas están presentes en esos sitios en los líquidos biológicos. Normalmente, en ausencia de infección, la particularidad
es que estas proteínas están inactivas, ¿sí? Podríamos usar el término simógenos para describir justamente para describir justamente el estado en el que se encuentran estas proteínas, y la activación de esas proteínas ocurre cuando sufren una proteólisis. El tema es que cuando realizamos una proteólisis de una proteína del complemento, se forman dos fragmentos. Normalmente se forma un fragmento de menor tamaño que queda soluble en líquidos biológicos y suelen tener cierta actividad, que ya vamos a ir viendo, y queda otro fragmento de mayor tamaño que también es activo. Acá no se quedan fragmentos inactivos normalmente. El fragmento de mayor tamaño también es activo y suele ser insoluble y suele depositarse sobre la membrana del agente patógeno que determinó la activación de este sistema. Y otra particularidad es que este sistema del complemento cuenta con mecanismos de amplificación, o sea, la activación de una de las proteínas lleva a la activación consecutiva de otras proteínas dentro de una, por ejemplo, cascada de complejos proteicos. Ya lo vamos a ir viendo, quédense tranquilos. Vamos a ir viendo cómo ocurre este proceso de activación. Pero bueno, otro de los elementos importantes dentro del sistema del complemento, que muchas veces no es tan abordado, pero es importante que lo tengamos en cuenta, es las proteínas reguladoras, que normalmente son proteínas inhibidoras del sistema del complemento. Dentro de las proteínas reguladoras encontramos moléculas plasmáticas y moléculas que están en líquidos extravasculares, así como también algunos receptores de membrana, y que tienen la función de evitar que el sistema del complemento se active sobre células propias, y de esa manera evita que el sistema del complemento produzca daños sobre nuestros propios tejidos, ¿sí? Estas proteínas reguladoras justamente lo que hacen es evitar que este sistema proteico se active y genere daño sobre nuestros propios tejidos, de manera que evita procesos autoinmunes, o sea, procesos donde el sistema inmune termine dañando estructuras propias. Bueno, el complemento es un mecanismo proteico, como acabo de nombrar, que se puede activar de diferentes maneras. Yo les dije que normalmente las proteínas que conforman al sistema del complemento estaban inactivas, y para poder tener alguna función biológica necesitaban activarse. ¿Cómo ocurre ese proceso de activación del sistema del complemento? Bueno, ocurre una activación por la vía alterna, ocurre una activación por la vía clásica, o también se puede activar por la vía de las lectinas, ¿sí? En el caso de la vía alterna, la activación del complemento necesita la presencia de un microorganismo, por ejemplo, una bacteria extracelular. Yo recién les mencioné que el sistema del complemento no era de utilidad para patógenos intracelulares, ni tampoco era de utilidad para parásitos, ¿sí? La vía clásica, por su parte, necesita anticuerpos que estén opsonizando o marcando, que estén unidos al antígeno. Los anticuerpos que pueden activar la vía clásica son la IgM pentamérica,
algunos subtipos de IgG, como el IgG1, el isotipo de IgG2, IgG3, y la particularidad de esta vía clásica es que indudablemente se va a activar cuando no es la primera vez que el antígeno ingresó a nuestro organismo y tenemos anticuerpos preformados, o es un mecanismo de la inmunidad que necesita que primero se active la inmunidad adaptativa, se generen los anticuerpos y recién ahí cobra importancia la activación de la vía clásica. O sea, es una forma un poco más lenta de activar el complemento comparado con la vía alterna que inmediatamente se activa simplemente por la presencia del microorganismo. También tenemos la activación por la vía de las lectinas, que es el tercer mecanismo. Para poder activarse por la vía de las lectinas necesitamos receptores solubles de reconocimiento de patrones. O sea, si ustedes recuerdan la primera clase esta semana, yo les había mencionado que los receptores de lectina tipo C tenían un grupo de receptores que eran proteínas solubles, que les llamábamos receptores de lectina tipo C solubles o RRPs solubles, esa era la denominación que le dábamos. Bien, dentro de ese grupo, las lectinas de unión amanosa, los NBLs, lectinas de unión amanosa, las ficolinas H y L son receptores RRP solubles que se pueden encargar del reconocimiento de manosa o fucosa sobre la superficie del microorganismo, sobre la superficie del patógeno extracelular, al unirse y marcar al microorganismo rico en manosa o fucosa, generan un punto de inicio para la activación de la vía del complemento por esta vía que llamo vía de las lectinas. ¿Sí? Bueno, ¿qué particularidad tiene la activación del complemento? Independientemente cuál sea la vía que da lugar a la activación del complemento, el complemento cuando se activa tiene algunos mecanismos que pone en juego y que son mecanismos efectores e importantes dentro de la respuesta inmune. Cualquiera sea la vía por la que se activa el complemento, siempre se van a formar los fragmentos C3A y C5A. ¿Qué particularidad tiene o tienen estos fragmentos C3A y C5A? Se denominan quimiosinas y anafilotoxinas. El término quimiosinas, que lo tienen escrito ahí, lo venimos describiendo hace varias clases, por lo menos en las últimas clases hemos usado a esa palabra. Este término quimiosina hace referencia a una sustancia que tiene la particularidad de provocar la migración de determinadas células desde los sitios donde normalmente estas células se encuentran hacia donde está presente o donde fue reconocido un agente patógeno. Las quimiosinas ayudan a la migración, al desplazamiento de células desde diferentes zonas donde esas células habitualmente se encuentran hacia el sitio donde el patógeno ha sido reconocido. Cuando hablemos de inflamación, vamos a recordar a estas sustancias, a estas quimiosinas, ¿sí?
Y el término anafilotoxina también es importante que ustedes lo conozcan, porque son sustancias que se pueden unir a receptores sobre la membrana, fundamentalmente de granulocitos. Se une sobre la membrana de granulocitos y hace que se activen y liberen el contenido de sus gránulos. Nosotros vamos a hablar mucho de anafilotoxinas cuando tratemos de entender cómo se activa un mastocito dentro de un proceso inflamatorio. ¿Cuál es el principal mecanismo de activación de un mastocito dentro de un proceso inflamatorio? ¿Está? Estos dos términos, chicos, ténganlos bien descriptos, porque ya a partir de ahora yo los voy a usar como parte de nuestro vocabulario y ustedes ya tienen que empezar a saber qué significan que sean quimiosinas y anafilotoxinas. Con respecto a anafilotoxinas, C3A y C5A son en general las anafilotoxinas más conocidas de la inmunidad. Sin embargo, cuando hablamos de quimiosina, C3A y C5A no son las únicas quimiosinas. Hay muchísimas otras sustancias que también pueden cumplir esta función de quimiosinas dentro de lo que es nuestra respuesta inflamatoria. Bien, existe otro fragmento que ya no es soluble, que es insoluble por su mayor tamaño, que es la proteína C3b, que se forma cuando se fragmenta la proteína C3 en C3A y C3b, y la particularidad que tiene C3b es que puede ser reconocido por receptores que fundamentalmente está presente en fagocitos y otras células de la inmunidad innata, y la propiedad que tiene C3b es la de comportarse como una opsonina. C3b se deposita sobre la superficie de un patógeno, lo marca como algo extraño y a la vez termina siendo C3b reconocido por receptores de células de la inmunidad innata, receptores que repasamos en la clase anterior y lo vamos a volver a repasar la clase de hoy para que les queden claro. Nosotros, a través de receptores que están en fagocitos y en otras células de la inmunidad innata, podemos reconocer el depósito de C3b sobre la superficie de una bacteria y así podemos identificar de manera indirecta la presencia del patógeno. El reconocimiento de C3b por parte de los receptores para C3b van a provocar que, por ejemplo, los macrófagos intenten fagocitar esa partícula que está opsonizada o marcada. En el caso de las células dendríticas, traten de hacer el procesamiento de esa célula marcada o opsonizada. Como pueden ver, las opsoninas activan mecanismos en las células que tienen receptores para estas opsoninas y así se intenta eliminar el agente patógeno. Bien, el tercer elemento importante en todo esto tiene que ver con que el sistema del complemento puede formar un complejo de ataque lítico a la membrana. ¿Qué es un complejo de ataque lítico a la membrana? Es un poro que algunas proteínas del complemento pueden generar en la membrana de un patógeno extracelular. Ese poro se forma por la combinación de las proteínas C5b, C6, C7, C8 y varias
proteínas de tipo C9. Y bueno, la función que tiene el poro de ataque lítico a la membrana es fundamentalmente permitir el ingreso de agua al interior de la estructura, por ejemplo, de la bacteria, y provocar una lisis osmótica de esa bacteria. Bueno, como dijimos, tenemos 3 mecanismos diferentes por los cuales se puede activar el sistema del complemento. Tenemos una vía alterna o alternativa que se activa directamente por la presencia de los microorganismos en nuestros tejidos. La vía clásica, que requiere de anticuerpos que estén marcando al patógeno extracelular para poder activar la vía del complemento. Y en el caso de las vías de las lectinas, necesitamos RRP solubles, como la lectina de unión amanosa, unida a la superficie del microorganismo para desencadenar la activación del complemento. En general, como dije, siempre que se activa el complemento, las proteínas que conforman a este sistema se van a fragmentar y van a formar fragmentos de mayor y menor tamaño que en general tienen actividad biológica. En el caso de la proteína C3, por la activación de cualquiera de los 3 mecanismos del sistema del complemento, podemos fragmentar a la proteína C3. La proteína C3, como pueden ver, se transforma en un fragmento de mayor tamaño que normalmente recibe la denominación BC3B, y un fragmento de menor tamaño que normalmente recibe la denominación A. El C3, cuando se activa el sistema del complemento por cualquiera de las vías, forma un fragmento B y un fragmento A. El fragmento A tiene funciones en la inflamación porque es una anafilotoxina y es una quimiosina. Yo ya les describí qué significa que sea una anafilotoxina y que sea una quimiosina, ya les expliqué. En el caso del fragmento B, es una opsonina que me va a marcar al agente patógeno para que otras células de la inmunidad innata lo puedan reconocer y lo puedan eliminar, aunque también C3b, al adherirse y al opsonizar al agente patógeno, ayuda a que continúe la activación de otras proteínas del complemento, como por ejemplo, ayuda a la hidrólisis del C5. El C5 también se fragmenta en el fragmento A y B. El fragmento C5A, al igual que C3A, es una anafilotoxina y una quimiosina. Y el fragmento B forma parte o da inicio a la formación del poro de ataque lítico a la membrana, que es un mecanismo que tiene el sistema del complemento para provocar por él mismo la destrucción o la lisis del agente patógeno. Siempre que activemos al complemento, por cualquiera de las vías, que tienen sus propias características, obviamente, vamos a poder ver que se generan estos fragmentos que tienen utilidad biológica, como les acabo de mencionar. Bien, dicho todo esto y habiendo analizado las cuestiones que tienen que ver con los elementos que se forman cuando se activa el complemento, vamos a describir un poquito las funciones que va a tener el sistema del complemento dentro de lo que es la inmunidad innata.
una de las funciones que va a tener
Hola chicos, acá estoy de vuelta. Tuve un desperfecto técnico, por eso desaparecí un ratito. Vamos a retomar lo que estábamos charlando. Estábamos hablando del sistema del complemento, por si alguno se perdió en el camino. Voy a volver a abrir el PowerPoint, les pido un segundo. Un segundito. Bien. Ahí ya estoy compartiendo con ustedes lo que estábamos trabajando. Perdón. Un segundo. No es lo que quería compartir. Bueno, ahí estamos. Volvimos. Y quiero volver a esta transparencia, a esta imagen, donde yo les estaba explicando, las funciones que tenía el sistema del complemento, ¿sí? Bueno, les contaba que una de las funciones del sistema del complemento era inducir la inflamación. Ahora vamos a ver por qué decimos que el sistema del complemento induce la inflamación. Lo otro que estuvimos viendo recién, y bueno, vamos a describirlo un poquito mejor, es que tienen el sistema del complemento a través de algunos fragmentos, puede opsonizar a los microorganismos, también tiene una mediación en un efecto citotóxico directo sobre los microorganismos porque puede formar un poro de ataque lítico a la membrana y a través de la formación del poro de ataque lítico puede provocar la muerte del agente patógeno. Y un detalle más que todavía no lo mencioné y lo vamos a ver dentro de un momento, es que el sistema del complemento puede potenciar la respuesta de los linfocitos B, puede ayudar a potenciar la activación de los linfocitos B. Entonces, las funciones inflamatorias, el sistema del complemento las va a, de alguna manera, llevar adelante por la liberación de los fragmentos C3A y C5A, que son fragmentos solubles. La opsonización la va a realizar por el fragmento C3B, que es un fragmento un poco más pesado, de mayor tamaño, y que se va a unir a la superficie de los agentes patógenos. Después, la citotoxicidad, la formación del poro de ataque lítico a la membrana, se forma por los fragmentos que están entre el componente C5 y C9, o sea, C5, C6, C7, C8 y C9, y el C3BI y algunos otros productos de la degradación del C3B, que ahora vamos a ver cómo se degrada el C3B, van a potenciar la respuesta de los linfocitos B y de esa manera me van a potenciar los mecanismos que necesita el linfocito B para completar su activación, ¿sí? Bueno, como dije, la generación de la reacción inflamatoria está mediada por C3A y C5A. Lo que nosotros vamos a ver, y bueno, ya estuvimos trabajando en la clase pasada cuando vimos los receptores que tenemos para fragmentos solubles del complemento, vamos a ver que los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, los mastocitos, los monocitos, los macrófagos, las células musculares lisas, las células del endotelio mucoso, las plaquetas y las células dendríticas, todas tienen el receptor para los fragmentos solubles C3A
y C5A. Sobre estas células, estos fragmentos van a producir la actividad de quimiosina y de anafilotoxina. En particular, van a estimular la fagocitosis, van a estimular la producción de citoquinas, la expresión de adhesinas, el estallido respiratorio y una acción quimiotáctica más que nada sobre neutrófilos y monocitos. Todas estas acciones se van a ver favorecidas por C3A y C5A. También, a través de su actividad anafiláctica, van a provocar la degranulación de los mastocitos, el cual va a empezar a liberar sustancias vasoactivas, mediadores lipídicos, quimiosinas y citoquinas. Estas funciones tienen que ver con los primeros eventos del foco inflamatorio, ya que las sustancias vasoactivas lo que van a hacer es ayudar a la extravasación de las células que normalmente están en sangre, las van a ayudar a pasar a los tejidos donde se está formando el foco inflamatorio, fundamentalmente van a permitir la salida y el pasaje a tejidos de neutrófilos, de monocitos. Sobre las células musculares lisas van a provocar una contracción. Al contraerse las células musculares lisas van a aumentar los espacios intercelulares en el endotelio vascular, aumentando la permeabilidad endotelial, y también van a aumentar la expresión de moléculas adhesivas que van a colaborar con la salida de neutrófilos y monocitos desde la sangre hacia los tejidos. Sobre monocitos, macrófagos, polimorfonucleares y plaquetas, los estimulan para que liberen mediadores vasoactivos, también citoquinas y quimiosinas. Todo esto va a colaborar con la formación del foco inflamatorio, y en particular C5A, el fragmento C5A, que es un fragmento soluble, en particular va a favorecer la producción y la maduración de células dendríticas, lo que va a ayudar a que la inmunidad innata produzca la activación de la inmunidad adaptativa. ¿Está? Tenemos estos elementos que acabo de mencionar, todos fundamentales para que se desencadene la reacción inflamatoria. Después, si hacemos referencia a C3b, a la capacidad de C3b de opsonizar agentes extraños, vamos a ver que C3b se puede depositar sobre la superficie de patógenos o microorganismos, permitiendo que estos sean marcados como algo extraño, y C3b va a ser reconocido por receptores que fundamentalmente son los CR1, que están en los fagocitos, también pueden ser los receptores CR4, que sin embargo genera una señal insuficiente para que el fagocito sea estimulado. Normalmente, además de que la sustancia extraña sea reconocida por el CR1, que reconoce el depósito de C3b, a veces necesitamos que el fagocito se estimule por receptores FC, se estimule por receptores RRP o por citoquinas como el factor de necrosis tumoral alfa o el interferón gamma, para que de esa manera realmente se potencie la posibilidad de la fagocitosis del agente patógeno. ¿Sí? No sé si alguien quería preguntar algo, por ahí vi que levantaron la mano, por ahí fue por error, pero bueno, si quieren preguntar algo, conecten micrófonos y hagan las preguntas que quieran. ¿Sí? La opsonización no solo puede estar a cargo del fragmento C3b, a veces el C3b, y ahora les voy a mostrar de qué manera, puede sufrir procesos de degradación por proteasas plasmáticas y se puede transformar en fragmentos que son un poquito más pequeños que C3b,
pero que tienen la misma capacidad de opsonizar o marcar agentes extraños. Los fragmentos que se forman por la degradación de C3b por proteasas plasmáticas son los fragmentos C3bi, C3dg y C3d, que también tienen capacidad de opsonina, que también son reconocidos por receptores presentes en células fundamentalmente de la inmunidad innata, y que también pueden estimular, al ser reconocidos por esos receptores, a las células de la inmunidad innata. A veces, toxinas bacterianas, glucoproteínas o lípidos estructurales de algunos patógenos pueden ser inicialmente marcadas por anticuerpos y pueden formar complejos inmunes que van a activar la vía clásica del complemento. Al activarse la vía clásica se puede formar este fragmento C3b que les estoy mencionando, y que también se puede depositar y marcar a esas toxinas, o pueden marcar la superficie del patógeno. Recuerden que el C3b tiene receptores en los glóbulos rojos. Fíjense lo que les estoy comentando. La formación de complejos inmunes pueden activar la vía clásica del complemento. A través de la activación de la vía clásica se puede formar el fragmento C3b, que va a marcar a estos complejos inmunes, y estos complejos inmunes, luego de ser marcados por C3b, van a unirse al receptor CR1 que tiene el glóbulo rojo. Esto yo le mencioné como una de las funciones del receptor CR1 cuando hablamos de receptores. Fíjense, el receptor CR1 del glóbulo rojo va a unir a los complejos inmunes a través de C3b, y así lo va a transportar hasta la pulpa roja del vaso, donde los macrófagos de la pulpa roja del vaso, también a través de CR1 o también a través de CR4, van a reconocer el fragmento C3b que está depositado sobre la sustancia extraña, y eso va a favorecer la fagocitosis de la sustancia extraña. Entonces, todas esas funciones puede tener C3b como una opsonina. La siguiente función la tienen los componentes del sistema del complemento que van entre C5 y C9, o sea, C5b, C6, C7, C8 y C9, que como ustedes observan acá, tienen la capacidad de formar un poro de ataque lítico sobre la membrana del agente patógeno. Ese poro de ataque lítico lo que permite es el ingreso de agua dentro de la estructura del patógeno, y el ingreso de agua determina la lisis osmótica del agente patógeno. Y finalmente les mencioné que podíamos potenciar la respuesta de los linfocitos B. Yo les comenté recién, y ahora lo vamos a revisar, que el fragmento C3b podía sufrir la fragmentación por proteasas plasmáticas, y que esas proteasas plasmáticas cuando fragmentaban C3b, formaban los fragmentos C3bi, C3d y C3dg, que también tenían una potente función de opsoninas. En particular, estos fragmentos pueden ser reconocidos por un receptor CR2, que es la proteína CD21, que está como correceptor expresado en la membrana del linfocito B. Recuerden que yo les había comentado que si el linfocito B reconocía al patógeno a través de su BCR y a la vez recibía un reconocimiento por este CR2 de fragmentos que opsonizaban al patógeno, nosotros potenciábamos la activación del linfocito B, y de esta manera el linfocito B recibía las dos señales de activación que normalmente necesitaba para
justamente activarse frente a estas estructuras extrañas, ¿sí? Así que tenemos que estos fragmentos que se forman a partir del C3b también actúan como opsoninas, y en particular son opsoninas que van a potenciar, como bien les dije, la activación del sistema del complemento. La activación, perdón, del linfocito B, disculpen. Bueno, vamos a hablar de cómo se activa el linfocito B. Perdón, vamos a hablar de cómo se activa el sistema del complemento, perdón. Cómo se activa el sistema del complemento por la vía clásica. ¿Está? Bueno, para poder activar el complemento por la vía clásica necesitamos una de las proteínas del sistema del complemento, que es la proteína C1. La proteína C1 en realidad no es una proteína única, sino que es un complejo multiproteico que está formado por los fragmentos C1s, C1r y C1q. Tenemos varias subunidades de C1q y una subunidad de C1r y una subunidad de C1s. Las varias subunidades de C1q tienen la particularidad de asociarse y formar una especie de ramillete. Acá en esta imagen lo pueden observar. Por determinadas regiones se agrupan y tienen dominios globulares que quedan en forma de un ramo. Estos serían los troncos, los cabos de las flores, y estas serían las flores que forman un ramillete. Como ven, esta región de las proteínas CQ permanecen entre ellas agrupadas, pero las zonas de los dominios globulares se abren en un ángulo de 45 grados y generan dominios que pueden interaccionar con las porciones FC de las inmunoglobulinas G o de las inmunoglobulinas M. Por su parte, C1R y C1S tienen actividad catalítica. Para que este componente C1 se pueda activar, necesitamos anticuerpos que estén unidos a antígeno, ¿sí? Los anticuerpos que pueden unir a antígeno y activar C1 son la inmunoglobulina M, la G1, la G2 y la G3. Necesito que los anticuerpos, como ustedes ven acá, que los anticuerpos se depositen en la membrana del agente patógeno. Acá tienen una IgM pentamérica depositada en la membrana del agente patógeno, ¿sí? Tienen una IgM pentamérica que está depositada. Un segundito, chicos. Como pueden ver, todos los dominios globulares, todos los dominios variables de la IgM están asociadas a epitopes. Tengo un problemita con mi puntero láser que no me está respondiendo. Bueno, lo voy a sacar nomás. Y acá tenemos varias IgGs unidas a varios antígenos sobre la superficie celular. Como pueden ver, los dominios globulares de C1q toman contacto con las diferentes porciones FC, tanto de las IgM como de las IgGs. Normalmente necesitamos que por lo menos 2 dominios globulares de C1q tomen contacto con porciones FC
de las inmunoglobulinas, y eso determina la activación de C1R y consecutivamente la activación de C1S. C1S termina siendo una serinoproteasa, C1R activa a C1S, C1S es una serinoproteasa que tiene la particularidad de tomar al componente C4 del sistema del complemento y fragmentarlo en un fragmento de mayor tamaño, que es el C4b, que queda depositado sobre la superficie del agente extraño, y un componente de menor tamaño, C4a, que queda soluble y que en general no tiene ninguna función biológica. Esa serinoproteasa, que es C1S, también fragmenta la proteína C2 del sistema del complemento, dando el fragmento, en este caso C2A, que es el que queda asociado a C4b en forma insoluble, y un fragmento de menor tamaño, que es el C2b, que queda soluble y no tiene respuesta biológica. De esa manera, a partir de la activación de C1, me queda formado un complejo proteico por C4b y C2a sobre la superficie de nuestro patógeno. Ese complejo proteico tiene actividad enzimática, es una convertasa. La palabra convertasa hace referencia a que estas estructuras tienen actividad enzimática. Es una convertasa de la proteína C3, lo que significa que va a tomar varias proteínas C3 y las va a fragmentar en los fragmentos C3A, que son solubles y tienen actividad biológica de anafilotoxinas y quimiosinas, y en fragmentos C3B, que son opsoninas, y se une, como ven acá, en la parte inferior, a la superficie del patógeno, y se une asociado a C4B y C2A, que ya está previamente unido. La asociación de C4B, C2A y C3B forma una convertasa de C3. Esa convertasa de C3 forma una convertasa de C5, perdón. Esa convertasa de C5 va a tomar la proteína C5 del complemento, la va a fragmentar en C5A, que es una anafilotoxina y una quimiosina, y en C5B, que va a dar lugar o va a desencadenar la formación del poro de ataque lítico a la membrana. Ya vamos a ver después cómo se forma el poro de ataque lítico a la membrana. Pero como pueden ver, hemos activado al sistema del complemento por la vía clásica a través de la presencia de complejos inmunes. Se generaron los fragmentos activos C3A, C5A, se formó la opsonina C3B y se formó el fragmento C5B que da comienzo a la formación del poro de ataque lítico, que daría, digamos, la finalización de la activación del complemento. Bueno, también dijimos que podíamos activar el complemento por la vía de las lectinas. Para eso necesito que un RRP soluble como las lectinas de unión amanosa o las ficolinas reconozcan hidratos de carbono sobre la superficie de un microorganismo y lo marquen. Cuando, por ejemplo, las lectinas de unión amanosa marcan el microorganismo tras el reconocimiento de, por ejemplo, manosa o fucosa, ese complejo que se forma entre MBL y el microorganismo atrae serinoproteasas citoplasmáticas como las enzimas MASP1 y MASP2, que van a tener la particularidad de activarse por esta asociación. La activación de MASP1 y MASP2 lleva a que se fragmenten también los fragmentos C2 y C4 del sistema del complemento, que se forme la convertasa S3 por asociación de C4B y C2A, perdón, acá hay un error,
se asocia a C2A, y de esa manera se forme la convertasa S3, como habíamos formado en esta situación, y se desencadene la activación del sistema del complemento, pero como pudieron ver, acá la activación del sistema del complemento inició de una manera diferente a como inició en el caso de la vía clásica. También podemos activar el complemento por una vía alternativa. En este caso, la vía alternativa no requiere la presencia de anticuerpos para que inicie la activación, simplemente necesita que exista un patógeno. Y una cosa que ustedes tienen que saber es que normalmente el componente C3 del complemento tiene la particularidad de fragmentarse de manera espontánea. De esa manera nosotros constantemente tenemos fragmentos C3b circulando en líquidos biológicos. Recuerden que C3b es una opsonina, por lo tanto se puede unir a determinadas sustancias extrañas. Tiene mucha afinidad el C3b por el zimosan de la pared fúngica, por estructuras víricas, se puede unir a células infectadas, a parásitos, a lipopolisacáridos o ácidos teicoicos de bacterias, o simplemente a la ausencia o la disminución de ácido siálico, que es una característica que tienen las membranas bacterianas. Cada vez que el C3b, que se forma de manera espontánea, encuentra alguna de estas estructuras, se deposita. El depósito de C3b atrae un componente del sistema del complemento, que es el factor B, que inmediatamente es fragmentado por el factor D. El factor D fragmenta el factor B, que fue atraído por el C3b. Al fragmentarlo forma el fragmento BA, que queda soluble y no tiene actividad biológica, y el fragmento BB, que junto con el C3b y asociándose a una proteína properdina, forman la convertasa S3. Eso significa que este complejo proteico va a atraer más proteínas C3 y las va a volver a fragmentar en C3A, que es una anafilotoxina, y C3b, que es una opsonina, y se va a depositar en mayor medida ahora sobre la superficie del patógeno. El mayor depósito de C3b, al C3b ya depositado, y su asociación a la proteína BB, hace que se forme la convertasa de C5. Acá tienen la convertasa de C5 para que lo comparen con la convertasa de C5 de la vía clásica o de la vía de las lectinas. La convertasa de C5 de la vía alterna tiene varias moléculas de C3b asociada al fragmento BB y asociada a proteína. Lo que hace la convertasa de C5 es fragmentar, atraer C5, fragmentarlo en C5A, que es una anafilotoxina y una quimiosina, y C5B, y cada vez que por cualquiera de las vías yo fragmento C5 y formo C5B, lo que logro es que C5B se deposite sobre la membrana de un patógeno, atraiga C6, C7, C8, varias subunidades C9, y entre todos C5B, C6, C7, C8 y varias unidades de C9 formen el proteolítico de ataque a la membrana, que termina causándole la muerte a los agentes patógenos, ¿sí? Por eso es importantísimo que ustedes vean todos los mecanismos de activación y todos los elementos que se forman y que tienen actividad biológica. Yo les decía que cuando C3b se deposita como una opsonina en la superficie del patógeno, puede ser de alguna manera atacado por proteasas plasmáticas como el factor I, y por la proteína CR1 o el factor H. Estas proteasas
van a tomar el C4b depositado sobre la superficie del patógeno, lo van a fragmentar en un fragmento de menor tamaño, que primero es el fragmento C3BI. Este fragmento C3BI se puede volver a fragmentar en el fragmento C3C y C3DG, que finalmente por otras proteasas plasmáticas como la tripsina, la elastasa y la plasmina, el C3DG se fragmenta en el fragmento C3D y C3G, perdón. Todos estos fragmentos, el C3BI, el C3DG, el C3D, siguen siendo opsoninas y se pueden seguir uniendo a la superficie del patógeno y pueden seguir activando a las células de la inmunidad innata, ya que tienen la posibilidad, como pueden ver, C3D, C3BI, C3DG, de unirse a los receptores CR2 y así potenciar la activación de las células dendríticas y los linfocitos B, al CR3 y potenciar la activación de las otras células de la inmunidad innata, como natural killer, monocitos, macrófagos, neutrófilos y células dendríticas, o al CR4 y activar monocitos, macrófagos y neutrófilos. Acá pueden ver cómo esos fragmentos siguen teniendo la capacidad de provocar la activación de la inmunidad innata. Bueno, yo les dije que además de las proteínas que se activaban y desencadenaban las funciones específicas del complemento, teníamos a unas proteínas que podían regular la función del complemento. En ese grupo tengo proteínas séricas que están solubles en sangre y tengo receptores celulares que están depositados sobre mis propias células. Entre las proteínas séricas y que pueden controlar la activación del complemento, encontramos el inhibidor de C1, que lo que hace es unirse a C1R y C1S activados y inhiben su actividad proteásica. De esa manera evitan que haya una sobreactivación de estas proteasas sobre el sistema del complemento. Tenemos la proteína de unión AC4, que se une a C4b y bloquea la formación de convertasa S3 de la vía clásica, en los casos en que C3b se deposita, en los casos que C4b se deposita sobre estructuras propias. Además, promueve la lisis y la inactivación de C3b por el factor I, sobre todo cuando C3b se deposita sobre células propias. El factor H, por su parte, se une al C3b y bloquea la formación de la convertasa de C3b de la vía alterna, promoviendo la lisis y la inactivación de C3b por el factor I, cuando sobre todo C3b está depositado sobre células propias. El factor I es una serinoproteasa que rompe C4b y C3b. Para romperlo necesita la proteína de unión a C4b, necesita el factor H o necesita al receptor CR1 o a la molécula, a la proteína MCP, que es una molécula de membrana. La proteína S va a unirse al complejo C5b, C6, C7 y va a impedir la inserción de este complejo sobre la membrana de células propias, va a impedir que se forme un poro de ataque lítico sobre la membrana de células propias. Luego tenemos la clusterina, que también impide el depósito del poro de ataque lítico sobre la membrana de células propias. Y finalmente tengo el inactivador de anafilotoxinas, que degradan a C5A y C3A, reduciendo su actividad biológica para que no tengan un exceso en la actividad quimiotáctica y un exceso en la actividad anafiláctica. De esa manera, reducimos su potencial biológico para que no se exacerbe la respuesta inmunológica y pueda terminar de esa manera dañando tejido propio.
Por último, voy a mencionar a receptores que están depositados sobre nuestras propias células. Dentro de estos receptores o de estas proteínas encontramos la proteína DAF, que se llama también factor acelerador de la degradación. Lo que hace la proteína DAF es asociarse a C4b y C3b que se pueden depositar sobre membranas de células propias e inhiben la interacción de C4b con el C2 y del C3b con el factor B. De esta manera, al inhibir la interacción de C4b con C2, si volvemos para atrás, al inhibir la interacción de C4b con C2, impide la formación de la convertasa de C3 de la vía clásica o de la vía de las lectinas. Y al impedir la interacción de C3b con el factor B, impide la formación de la convertasa de C3 de la vía alterna. ¿Sí? La proteína cofactor de membrana, MCP, también se une a C4b y C3b depositados sobre células propias y ayuda a que se active este factor, que es el factor I. Al activarse el factor I, lo que hace es romper la estructura de C3b y de C4b, y de nuevo, al romper C4b, no se puede asociar a C2, al romper C3b, no se puede asociar al factor B. Después tenemos la proteína CR1. La proteína CR1 es una de las proteínas que actúa como receptor para el C3b y el C4b del sistema del complemento en algunas células propias. Lo que va a hacer CR1 es unirse a C3b y C4b, va a inhibir la formación de las convertasas S3 sobre estructuras propias, además también va a acelerar la disociación de ambas convertasas, tanto de la vía clásica como de la vía alterna, que ya se pueden haber constituido sobre estructuras propias, y activan también al factor I, el cual como serinoproteasa rompe la estructura de C4b y de C3b, impidiendo que actúen sobre células propias. Finalmente tenemos la proteína CD59 y el factor de restricción homólogo o proteína HRF. Ambas proteínas de membrana de células propias tienen la particularidad de unirse a la cadena alfa de la proteína C8 del sistema del complemento y también de unirse a la proteína C9, y impiden o inactivan el ensamblaje del poro de ataque lítico a la membrana sobre la membrana de células propias, evitando que se forme el poro de ataque lítico sobre la membrana de mis propias células y restringiendo la formación de ese poro solo cuando tengo células extrañas. Como pueden ver, todas estas son proteínas de membrana depositadas en células propias que evitan que el sistema del complemento se active sobre células propias y restringen la activación del sistema del complemento solamente sobre estructuras extrañas. ¿Sí? De esta manera nos aseguramos que el complemento cumpla sus funciones de inflamatorias o funciones líticas solamente sobre las estructuras que se consideran extrañas. Pueden ser partículas virales, pueden ser partículas bacterianas, ¿sí? Solamente en esas condiciones van a funcionar las proteínas del complemento, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Lo que tienen que saber con respecto a esta clase es qué elementos conforman al sistema del complemento, qué proteínas lo conforman, cómo se activa al sistema del complemento por las distintas vías,
qué funciones biológicas tienen los fragmentos que conforman la vía del complemento, y a la vez tienen que saber qué mecanismos tenemos para que el sistema del complemento no se active sobre células propias y evitemos daño sobre células propias por este sistema humoral que representa a la inmunidad innata. No sé si alguien tiene una pregunta con respecto a esto que les acabo de aclarar, que les acabo de mencionar, algo que quieran saber. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, hasta acá es el teórico de la clase de hoy. Les voy a subir una clase grabada para que tengan esta información. Les voy a subir el PowerPoint. En los libros de Inmuno, sobre todo en el capítulo de inmunidad innata o en los capítulos de mecanismos humorales del sistema inmune, van a encontrar toda esta información que yo les acabo de dar sobre el sistema del complemento. ¿Sí? O lo buscan en el capítulo de inmunidad innata o en el capítulo denominado mecanismos o sistemas humorales de la inmunidad. Ahí van a encontrar toda la información sobre el sistema del complemento. ¿Está? Bien, si no hay preguntas, nos vemos la semana que viene. La semana que viene empezamos a hablar de inflamación, donde ya vamos a poner en juego todos los mecanismos que fuimos mencionando a lo largo de estas clases. ¿Sí? Bien. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta para hacer. ¿No? Bueno, chicos, nos vemos.